tema yo voy a explicar sobre las teorías de aprendizaje. Los seres humanos y los animales aprenden de distinta forma. Todos tenemos de distintas teorías que explican y cómo actúa la mente en el proceso del aprendizaje o cómo influye en nuestro entorno, así como las emociones, entre otros conceptos. Todos somos muy diferentes y aprendemos de distintas maneras. Las teorías del aprendizaje se centran en estudiar, investigar y aplicar estrategias para llevar a cabo métodos de aprendizajes eficaces. Una de las cosas que se pone en práctica es la realización de estudios experimentales para obtener conclusiones y nuevos conocimientos en materia de aprendizaje. ¿En qué se basan las teorías de aprendizaje? Son 4 y son las más principales, las destacadas. La primera es la conducta. En esta investigan el comportamiento a la hora de aprender de nuevos conceptos y cómo se desenvuelve el ser humano u otra especie. La segunda son las emociones. Se tienen muy en cuenta a la hora de elaborar métodos de aprendizajes efectivos, la manera en la que reacciona un individuo ante una nueva actividad o experiencia. Son datos muy reveladores a tener en cuenta. La tercera es la mente. El aspecto mental es otro principio que se tiene en cuenta en el área de aprendizaje. La cuarta sería la sociedad. La manera en la que interviene el aspecto social en el aprendizaje es otro factor concluyente. Los tipos de teorías del aprendizaje son 4 igual. El primero es teoría de Pavlov. La teoría de Pavlov, él fue un psicólogo y fisiólogo ruso muy destacado. Se centra en defender el condicionamiento clásico. Según su teoría, el aprendizaje se lleva a cabo cuando se asocian dos estímulos, uno de ellos condicionado y otro incondicionado. Este último genera una respuesta y el condicionado desencadenaría esa respuesta cuando se asocia al incondicionado. Aunque tiene un nombre destacado en el área de la psicología, es cierto que no contempla otro tipo de factores fundamentales dentro del aprendizaje, siendo un poco limitada su visión. La segunda es la teoría de Piaget. La teoría de Piaget tiene muy en cuenta a los niños como base fundamental en su investigación. Según él, los niños nacen con un mapa mental muy básico y extremadamente sencillo. Y conforme los niños van creciendo, van ampliando ese mapa mientras conocen al mundo que los rodea y el suyo personal. Piaget se manifiesta a favor de que los niños exploren y conozcan lo que existe a su alrededor para favorecer el aprendizaje, observar y explorar el mapa mental, que el mapa mental de ellos vaya cambiando y creciendo también en la etapa adulta. La tercera es la teoría de Ausubel. Este psicólogo estaba muy influenciado por Piaget. Centra su teoría en el hecho de que si alguien quiere aprender algo, es necesario saber si tiene ciertos conocimientos previos relacionados. La cuarta sería la teoría de Bandura. Bandura va un paso más allá y une las teorías cognitivas y conductistas, manifestando que la observación y la limitación son fundamentales a la hora de aprender. De mi parte sería todo. Buenas tardes, maestra. Mi nombre es Cristel García de la Cruz. El tema, a mí me tocó explicar la parte de la introducción. A lo largo de la historia, los retos educativos han suscitado teorías que pretenden dar respuestas a los problemas y exigencias que plantea un contexto social, económico, político, cultural determinado. Los complejos cambios que se mantienen y transforman a la sociedad en todos los ámbitos exigen de la pedagogía nuevas perspectivas que contemplen tanto la adecuada conducción del comportamiento como la eficacia de los métodos de enseñanza y un profundo conocimiento del proceso de aprendizaje. Como primera parte está la recopilación que expone las principales rasgos de 5 teorías fundamentales. Inicia con la teoría instruccional que busca impulsar la participación activa,
y motiva a los alumnos a solucionar problemas reales. Enseguida sigue la teoría del aprendizaje significativo, el cual sustenta la vinculación interactiva que existe entre la estructura cognitiva previa y la información nueva que involucra el aprendizaje. Posteriormente se aborda la teoría humanista, que enfatiza un sistema holístico integrador de la variedad de la experiencia humana, y después la teoría psicogenética, el cual plantea como punto básico el análisis del modo en que construye nuevos conocimientos a partir de la experiencia. Y por último está la teoría sociocultural. Se resalta de la visión del conocimiento como algo que se construye mediante operaciones y habilidades cognitivas, inductivas dentro de la interacción social. Y en la segunda sección es con el fin de conocer sus influencias, que presentan 7 corrientes pedagógicas. La primera es la escuela nueva. Esta corriente ubica la base del proceso educativo en los alumnos, por lo que promueve su participación y el esfuerzo del conocimiento mediante la acción y la investigación, que dice que por su parte la pedagogía de la liberación destaca el análisis crítico y reflexivo del mundo. Luego, desde una óptica de integración, se describe la corriente denominada cognitiva, la cual promueve la clasificación y estructuración internas que implica el conocimiento obtenido. Enseguida, la pedagogía conductista, que concibe la enseñanza como algo estructurado y susceptible de ser guiado por los principios del conocimiento operante, y posteriormente la pedagogía constructivista, el cual opta por humanizar ante la disyuntiva entre educar o instruir. Posteriormente la corriente del pensamiento complejo, que expone cómo se permite interconectar diferentes dimensiones de un modo análogo, o cómo ocurren y surgen las cosas en realidad, de forma multidimensional, interactiva y con componentes aleatorios o sonoros. Este apartado concluye con el enfoque de competencias, que promueve la aplicación de lo aprendido a la resolución del problema planteado. Es un contexto determinado. Para finalizar, el tercer apartado de esta compilación ofrece información específica del destacado representante de cada corriente y teoría pedagógica. La estructura que sigue de esta recopilación busca configurar una herramienta de fácil y efectiva lectura para favorecer buenas prácticas de docencia, en un contexto donde los alumnos son del centro del quehacer educativo y los procesos de enseñanza y aprendizaje observando de forma analítica. Teoría instruccional. Su objetivo es integrar la teoría con la práctica de la enseñanza. Determina de una manera agradable el cómo llevar contenido educativo. Crea experiencias de aprendizaje efectivas y atractivas. Se le conoce como la ciencia de cómo la gente aprende. Una de las características principales es vincular los factores y elementos constitutivos de un proceso didáctico. Dicha teoría se basa en 4 aspectos fundamentales, los cuales son la motivación a aprender, la estructura del conocimiento a aprender, la secuencia de presentación y el refuerzo del aprendizaje. El espíritu de esta teoría es propiciar la participación activa durante el proceso enseñanza-aprendizaje. Es el conjunto de saberes, ideas y proposiciones que describen y explican los procesos de enseñanza. La teoría instruccional es generada por Brunner, quien considera que los estudiantes deben aprender a través de un descubrimiento guiado, el cual se da por una exploración motivada por lo que es la curiosidad, descubriendo la función de las cosas de un modo activo y constructivo. Teoría del aprendizaje significativo.
Este se fundamenta en el término de estructura cognitiva, que se define como el conjunto de saberes que un individuo posee en un determinado campo de conocimiento. Esto se da a conocer cuando el estudiante se relaciona la información nueva con la que ya posee, es decir, con la estructura cognitiva ya existente. El aprendizaje significativo se da cuando una información se relaciona con un concepto ya existente, por lo que a una nueva idea podrá ser aprendida si la idea procedente se ha tenido de manera clara. Es decir, esta teoría plantea que los nuevos conocimientos estarán basados en los conocimientos previos que tenga el individuo, ya sea que lo hayan adquirido en situaciones cotidianas, textos de estudio u otras fuentes de aprendizaje. Al relacionarse ambos conocimientos, el previo y el que se adquiere, se formará una conexión que será el nuevo aprendizaje. El aprendizaje significativo se da cuando se produce un cambio cognitivo, pasando de no saber a algo a saberlo. En este sentido, la teoría de aprendizaje es coherente y explicativo, ya que se hacen muchas preguntas de cómo se aprende, cuáles son los límites del aprendizaje, por qué se olvida lo aprendido, ya que se ocupan de estudiar los factores que contribuyen a que ocurre el aprendizaje. Si bien sabemos, muchos niños a veces nosotros nos preguntamos por qué a ellos tienen muchas dificultades de aprender y por qué se les olvida lo aprendido o por qué quieren aprender, cómo aprenden, el tipo de aprendizaje de cómo es para ellos. Mi nombre es Montserrat y me corresponde el tema teoría humanista. Teoría humanista. Esta teoría propone un aprendizaje significativo y vivencial y lo define como el proceso que modifica la percepción que los individuos tienen en la realidad y deriva de la reorganización del yo. Entendemos que aquí, para hacer posible este tipo de aprendizaje, nosotros como estudiantes tenemos la libertad de poder alcanzar la confianza en nosotros mismos y de esta manera poder escoger nuestro plan de estudios que nosotros creamos sea el más flexible y el que más se nos acomode como personas. Entiendo que aquí nosotros, a lo largo que vamos en nuestros estudios académicos, nosotros vamos definiendo qué es lo que queremos ser, a qué es lo que nos queremos dedicar, y se entiende que aquí nosotros podemos escoger, en este caso, la carrera que a nosotros más nos llame la atención, más nos guste. También se entiende que esta teoría favorece el aprendizaje significativo y lo entiende como aquel que deja huella en la persona y se integra al acervo intelectual, cultural, efectivo, espiritual y existencial del individuo. Aquí también me llama mucho la atención y me quiero entrar en el punto en el que a lo largo que nosotros vamos formando nuestros estudios académicos, se nos van inculcando muchas culturas, muchos valores que a lo largo del tiempo nos van a servir y nos están sirviendo para ahora que nos estamos formando como futuros pedagogas. Aquí ya sería en cuestión de lo que cada persona escoja, pero me llama la atención que podemos nosotros obtener esos conocimientos de la mejor manera, ya que es a como nosotros querramos irlos adquiriendo. El objetivo de esta teoría es remarcar la relación de los conocimientos nuevos con los conocimientos y experiencias ya existentes. La principal motivación del sujeto para aprender será la construcción de elementos significativos. Sabemos que nosotros al nacemos con la capacidad de adquirir conocimientos. Esto pues es por naturaleza. En este sentido, considero que, por ejemplo, cuando somos niños, estudiamos primaria, secundaria, preparatoria. En este punto nosotros, en esos niveles académicos anteriores, adquirimos conocimientos.
y ahora que estamos en el nivel licenciatura, vamos reforzando y adquiriendo más conocimientos. Me llama mucho la atención también que en este punto, bueno, entiendo que, por ejemplo, en la prepa nosotros llevamos algunas materias que se van relacionando con algunas a nivel licenciatura. Y entonces es aquí donde dice que vamos relacionando los conocimientos nuevos con los que ya existen. Entonces, aquí, por ejemplo, llevamos una materia en la preparatoria y aquí en la universidad volvemos como a retomar, pero a reforzamos ese conocimiento que pues ya se nos había inculcado anteriormente. Y la manera de nosotros es motivarnos para seguir adquiriendo más y poder ir construyendo lo que son los aprendizajes que nosotros pues en un futuro pues vamos a necesitar para poder ejercer lo que a nosotros nos está más conveniendo, que es la licenciatura. Bueno, en este caso considero, y hablo por mí, la licenciatura que escogí es algo que yo desde que estaba en la secundaria preparatoria me llamaba mucho la atención y yo ya tenía definido y yo fui creando pues lo que yo pienso que para mí pues en el futuro pues va a ser algo muy significativo. Esta teoría también la apoya mucho Abraham Maslow, que él consideró que el conductismo y el psicoanálisis debían integrarse en sistemas más amplios y sostuvo que la educación debía centrarse en ayudar a los alumnos a decidir lo que son y lo que quieren llegar a ser. Es lo que les comentaba. Nosotros cuando vamos como vamos adquiriendo nuestros conocimientos y vamos pasando los niveles académicos, nosotros pues solito vamos decidiendo qué es lo que queremos llegar a ser y cómo podemos llegar a hacerlo. Lo que mencionaba anteriormente, nosotros tenemos la libertad de poder escogerlo, es poder escoger el nivel académico, por decir, poder escoger la escuela en la que queremos estudiar. Aquí quiero remarcar un punto, que es, por decir, nosotros de ahorita en la universidad Alfa y Omega, considero que es muy buena y es muy significativo lo que ellos nos ofrecen, ya que hay muchos planes, muchos horarios flexibles en los que nosotros nos podemos acomodar para poder pues estudiar nuestra carrera. Pienso que esto nos ayuda mucho, ya que pues algunos pues trabajamos, al igual que pues estudiamos a la vez, y considero que es muy pues de mucha utilidad y de mucha ayuda que esta universidad tenga muchos planes flexibles, muchos horarios, para que pues todos tengamos la posibilidad de cumplir nuestra meta de terminar la licenciatura. Lo que me llama mucho la atención también es que el enfoque educativo humanista define una educación orientada a la autorrealización, la libertad y la creatividad y la adaptación personal. O sea, aquí nosotros tenemos la libertad de poder crear, de poder tener lo que nosotros nos está haciendo más más conveniente para lo que nosotros podamos y querramos pues ser en la vida. Gracias. Buenos días, mi nombre es Carlos Chablé Clemente, de la licenciatura en Pedagogía. Hoy le vengo a explicar lo que es el tema de teoría psicogenética. Bueno, para empezar vamos a ver qué cosa es psicogenética. Dice, se conoce como psicogenética a la disciplina que se dedica a estudiar el desarrollo de las funciones de la mente, cuando existen elementos que permitan sospechar que esta evolución servirá para explicar u ofrecer información que complemente la relación y los mecanismos de dichas actuaciones
en su estado acabado. Bueno, aquí tengo unos puntos importantes. Lo que es el equilibrio, lo que vamos obteniendo con el paso del tiempo, la acomodación, la forma como asimilamos las cosas, la adaptación en cómo nos adaptamos a un ambiente, la organización, cómo llevamos a cabo actividades en equipo, digamos así, la estructura y el esquema. Bueno, aquí nos dice que esta teoría se vincula en la obra de Jean William Fritz Piaget de 1896 a 1980, que era ideólogo de la epistemología genética, pero también atribuyó a la teoría psicogenética, sugiriendo procesos de asimilación y acomodación. Bueno, según los principales aportes, fue la división del desarrollo cognitivo en etapas. ¿Por qué etapas? Como le decía yo, las etapas fueron equilibrio, acomodación, asimilación, adaptación, estructura y esquema, de cómo se desarrolla la mente. Bueno, el primer proceso, la asimilación, se manifiesta cuando las experiencias de los individuos se alinean con su representación interna del mundo. ¿Qué nos da a entender esto? La representación interna es lo que ya llevamos genéticamente, lo que venimos al mundo o lo que haremos en el mundo. Bueno, la articulación de ambos procesos ocurre de la siguiente forma. Al actuar con una expectativa errónea del modo en que funciona el mundo, a veces tendemos a fallar o no saber lo que realmente estamos haciendo. Bueno, esta consecución nos permite respaldar uno de los puntos más representativos de la psicogenética. ¿Por qué? Porque los niños construyen activamente su propio mundo al interactuar con el exterior. Porque dice que construyen su mundo, porque ellos se van adaptando, se desarrollan conforme las cosas, conforme su entorno. Y eso hace que tengan desarrollos diferentes. Por lo mismo, la psicogenética estudia la evolución de la mente y el desarrollo. Bueno, compañeros, eso sería todo de mi parte de lo que es teoría psicogenética. Muchas gracias. Teoría sociocultural. Se centra en la importancia del entorno social de los individuos, así como el lenguaje y la colaboración mutua para la adquisición y transmisión de cultura. Asimismo, uno de sus importantes preceptos es la zona del desarrollo próximo, entendido esto como la distancia entre el nivel real del desarrollo determinado por la capacidad de resolver independientemente un problema y el nivel de desarrollo potencial determinado a través de la guía de un adulto o en colaboración de un compañero más capaz. Características de la teoría sociocultural. Filogenético. Relativo al origen de las funciones psicológicas humanas como especie. Histórico sociocultural. Relativo al contexto de inserción del sujeto. Ontogénico. Relativo a la evolución biológica y sociocultural
Y por último, microgenético relativo a las características psicológicas particulares del individuo. Aportaciones de la teoría sociocultural a la psicología. Según Beatriz Carrera y Clemente Mazzarella, en un artículo llamado Vygotsky, Enfoque sociocultural, los aportes de la teoría sociocultural al campo de la psicología evolutiva son principalmente la comprensión del desarrollo sociocognitivo ocurrido en la primera infancia, el desarrollo del lenguaje y la comunicación, y el estudio de la construcción del lenguaje escrito. Conclusión. El objetivo de la teoría instruccional es integrar la teoría con la práctica de la enseñanza. No obstante, una de sus características principales es vincular los factores y elementos constitutivos de un proceso didáctico, tales como objetivos, contenidos, actividades programadas, recursos empleados, evaluación o relaciones sociales existentes en el aula y en la escuela. El aprendizaje significativo. Su perspectiva del aprendizaje se fundamenta en el término de estructura cognitiva, que se define como el conjunto de saberes que un individuo posee en un determinado campo de conocimiento. Cuando estos saberes ya existen, se relacionan con la nueva información, no en una suma de conceptos, sino en una vinculación interactiva. Se genera el aprendizaje. La teoría humanista favorece el aprendizaje significativo y lo entiende como aquel que deja huella en la persona y se integra al acervo intelectual, cultural, afectivo, espiritual y existencial del individuo. La teoría psicogenética, uno de sus principales aportes fue la división del desarrollo cognitivo en etapas, cada una caracterizada por la posesión de estructuras lógicas cualitativamente diferentes, las cuales se expresan en ciertas capacidades que, al tiempo que funcionan como indicadores del desarrollo, imponen restricciones a los niños. La teoría sociocultural introdujo el concepto de zona de desarrollo próximo, el cual nombra a la distancia que separa al nivel real de desarrollo respecto al de desarrollo potencial para un alumno. Esto se traduce en la diferencia que existe entre los problemas que puede resolver por sí mismo y los que solo puede solucionar con la ayuda de otros. Es en medio de este contraste en donde la teoría sociocultural encuentra fundamentales la intervención del educador y la atención al contexto social y a la capacidad de imitación.